a la mano, tienen el librito Los Apóstoles Cantan. Vamos a entonar el canto 12, página 5. Se llama La Palabra de Dios. Vamos a entonar La Palabra de Dios, canto 12, página 5 del librito Los Apóstoles Cantan. Muy bien. Vamos a cantar este canto que va así, más o menos así. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Me libera del pecado y me da vida nueva como espada de dos filos. Penetra en el corazón como espada de dos filos. Penetra en el corazón. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Ni el dinero ni los amigos llenarán mi corazón. Solamente con mi Cristo obtendré la salvación. Solamente con mi Cristo obtendré la salvación. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Pues bueno, vamos a iniciar con la oración de esta noche. Ofrezco esta oración por cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo nos dé fortaleza por medio de la palabra de Dios, que nuestra fe se vaya fortaleciendo, pero sobre todo que al escuchar la palabra de Dios, nuestro corazón se encienda de un amor ardiente que realmente nos incite y nos motive a seguir predicando la palabra de Dios, no solamente con la palabra, sino también con nuestras acciones. También lo ofrezco por nuestros hermanos y hermanas que no pudieron estar presente, que el Señor les conceda la fuerza y todo lo necesario para que puedan salir adelante. Si alguno de ustedes lo quiere ofrecer, adelante. Por todos los hermanos que sufren los estragos en diferentes lugares del mundo, paz del mundo, por mis hermanos que no tienen dónde pernoctar, no tienen los alimentos, no tienen para vestirse, que el Señor a través de su divina misericordia nos pueda ayudar a salir adelante. Que así sea. Amén. Por las personas que recibieron la palabra de Dios el día de hoy,
gracias a los misioneros de Nueva Santa María. Que el Señor haga brotar la semilla y que les dé perseverancia en la misión. Que así sea. Que sea. Para que surjan vocaciones sacerdotales, religiosas, laicos comprometidos con el carisma de apóstoles aquí en Guadalajara, Jalisco, para que por medio de la palabra de Dios muchos hermanos despierten y pues den testimonio y sirvan al Señor predicando a los que más lo necesitan. Que así sea. Así sea. Así sea. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por despertarnos, por darnos la luz del sol, por el calor humano, por todas las palabras que recibimos el día de hoy. Te ponemos en tus manos nuestra mente y nuestro corazón para que tú, Señor, seas quien cada vez se apropie de nuestra vida, para que nosotros te demos el lugar que corresponde y que por medio de tu palabra en nosotros cada día vaya creciendo ese amor por el Evangelio. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Ahora y siempre, por los siglos de los Por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos y Espíritu Santo, santifícanos. fuente de luz, Ilumínanos y ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Muy bien. Pues bueno, hermanos, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes. Buenas Cuídense noches. del frío y hasta buenas noches, hermanos. Está haciendo un poco de frío, ya empieza a llover, entonces hay que cuidarnos. Pues bueno, hoy tenemos un tema interesante que se llama contenidos bíblicos. En su libro, La respuesta está en las Escrituras, está en la página 40. Y bueno, ¿qué dicen los hermanos separados referente a lo que están ellos compartiendo con los que no saben cuando van de casa en casa? El padre Amatuli dice, da esta frase que regularmente ellos están mencionando. Está en la Biblia, lo dice en la Biblia, y todos lo centran en la Biblia. Repiten continuamente los hermanos protestantes. Y con eso quieren decir que es cierto y que hay que obedecer, ¿sí? Entonces, como es palabra de Dios, todo lo que diga se tiene que hacer. Nos preguntamos, ¿es correcta esta manera de pensar que tienen los hermanos separados? Claro que no. No. En efecto, no todo lo que se encuentra en la Biblia es enseñanza y representa una obligación para todos. Para que una persona pueda empezar a estudiar la Biblia, estos primeros temas que hemos visto y que vamos a seguir viendo es fundamental. No podemos agarrar la Biblia y tomarlo literalmente
si no conocemos su contenido. Entonces, el padre Matul, al estudiar y al darse cuenta, ¿sí?, que las personas que no son católicos se iban literalmente con la enseñanza y así lo enseñaban y lo transmitían, pues se dio la oportunidad de escribir este libro y bueno, de ahí cada uno ir respondiendo las preguntas que frecuentemente hace la gente. ¿Qué es lo que contiene entonces la Biblia? ¿Solamente enseñanzas y órdenes que valen para todos y para siempre? La respuesta es que no. No todo lo que contiene la Biblia es enseñanza y órdenes que valen para todos y para siempre. La Biblia contiene los siguientes puntos y eso hay que tomarlo en cuenta. 1. Se tienen creencias populares. Ciertamente la Biblia no es un libro cualquiera, es inspiración divina, pero también se tienen creencias que en ese entonces el escritor vivía en ese tiempo. Las creencias populares están relacionadas también en campo científico y filosófico. Por ejemplo, ¿sí? Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil. La gente que antes veía los astros y veía la creación, el universo, pues se creía o se expresaba de esta manera. El sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil, pero no es que sea así, sino era una creencia en ese tiempo. En Levítico 17:11 nos dice, la vida de un ser natural está en su sangre. Y bueno, ¿quién cree esta idea? ¿Quiénes son los que toman esta frase muy arraigada o literal? Los testigos de Jehová. Los testigos. Le ganaron a la hermana Vicky. Los testigos de Jehová. Entonces, ellos toman estrictamente esto, ¿no? Por eso no quieren donar sangre, porque ellos dicen que la vida de un ser natural está en su sangre. Pero esta es una creencia que se tenía aquellos tiempos, ¿no? La creencia que se tenían y cómo ellos tenían esta mentalidad. Pero no es que la vida de un ser estuviera en su sangre. Si nosotros tomamos las cosas literalmente, podemos caer en muchos errores e interpretar la Biblia de una manera errónea, ¿sí? Esto es en campos filosófico y científico. Son algunos ejemplos. Otro está en campo de las antiguas leyendas, ¿sí? Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 4, nos dice, en ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos, ¿sí? Yo recuerdo que cuando empezaba a estudiar la Biblia, en mis 13, 14 años, yo pensaba que de verdad había, que había personas gigantes, ¿no? En este tiempo, ¿sí? Así como en las películas salía. Entonces, uno puede llegar a interpretar, como es palabra de Dios, como está en la Biblia, uno puede tomarlo literal, pero esta es una forma, ¿sí?, de que el mismo escritor tomaba, pues para darle más sabor a lo que estaba escribiendo.
¿sí? Se valían de las leyendas que habían en ese entonces, pero solamente leyendas. También están las costumbres. En Juan 19:40, ahí menciona una de las costumbres, de las varias costumbres que se tenían. Dice, envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos, perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. ¿Sí? Esto no significa, ¿sí?, que todo cristiano, toda persona que lee la Biblia va a tomar estas costumbres y los va a realizar tal y como dicen ahí. Por ejemplo, aquí en México existen muchas costumbres de cómo enterrar a las personas pues que se mueren. Unas las incineran, otras tienen ciertas costumbres, ritos en otros países. A las personas la acostumbran a meterlos en unas canoas, ponerles encima de la persona flores y después lo incendia. ¿Sí? Entonces, hay diferentes costumbres. También hay que tener en cuenta que existe en la Biblia opiniones personales. En Romanos 10:18, la segunda parte, dice, esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Es una manera de expresarse, pero no significa que literalmente se fue hasta todo el mundo, todo, ahora sí que todo el mundo, literal. No, es una forma de dar a conocer, sí, que la palabra, sí, se escuchó, pero no significa que pues fue a todo el mundo. Es una expresión personal. También están las disposiciones disciplinarias. En Hechos capítulo 15, versículo 20, nos dice, solamente escribirles que no coman de lo que ha sido manchado por los ídolos, que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas y que no coman animales sin sangrar ni la sangre. Aquí se da una orden, pero de acuerdo a las disciplinas, a las normas que se tenían en ese entonces. ¿Por qué? Porque en otra parte de la Biblia dice que no es lo que se consume, no es lo que mancha al hombre, ¿sí?, sino de todo lo que sale, ¿sí?, de la boca, del corazón. Entonces, hay que tener presente que hay ciertas normas que ciertamente no son para todos, pero también hay que identificar las normas, ¿sí?, que solamente son por un tiempo y normas que son establecidas para siempre. Por ejemplo, ahí nos da a conocer las órdenes provisionales. En Levítico 4:3 nos dice, si el que peca es el sumo sacerdote ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un ternero sin defecto. Había una orden, pero una orden provisional. ¿Por qué? Porque después ya viene un sacrificio que es la que realiza Jesús para la salvación de la humanidad. Entonces, esta orden se da por mientras llegaba el Cordero de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 6 nos dice, a estos 12 Jesús los envió a misionar
con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Dirígense más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, esta orden también fue provisional. Imagínense si nada más se tuviera esta orden, fuera diferente a la orden que el mensaje o la cita bíblica donde nos comparte Lucas capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y anuncien a la criatura la buena nueva. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús da una orden provisional por mientras, ¿sí? Entren, o mejor dicho, dirígense más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Primero a los que están dentro. Y ya más adelante, ¿sí? Ya se envía a misionar a todo el mundo. En la Biblia también existen consejos. En Mateo capítulo 19, versículo 21 nos dice, Jesús dijo, si quieres ser perfectos, anda a vender todo lo que posees y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vuelves y me sigues. Aquí Jesús sugirió a este hombre rico, ¿sí? Entonces, Jesús no da una orden de ve y vende. Eso sería ya más una orden. Pero aquí Jesús, ¿sí? Se dirige de esta manera. Si quieres ser perfecto, si quieres ser mejor, pues ve, anda a vender todo lo que posees y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vuelves y me sigues. Entonces, también hay consejos. Hay que identificar si nosotros tomamos la palabra inicial como una orden, podemos equivocarnos. También en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 6 al 9, dice lo siguiente. Dice, lo que les digo es a modo de consejo. Consejo. No estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo. Pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Unos de una manera y otras de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Pero si no logran contenerse, que se casen. Pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Entonces, ahí San Pablo, ¿sí? Lo aclara perfectamente. Y dice, les digo esto a modo de consejo, no estoy dando una orden. ¿Sí? Entonces, hay que, por eso al estudiar la palabra de Dios, tenemos que ir identificando, ¿sí? Si es una orden, si es una opinión personal, si es una disposición disciplinaria, si es una costumbre, si se estaba agarrando de una leyenda de aquel tiempo, si está dando una orientación, un consejo. Es lo que nosotros, al estudiar la palabra de Dios, podemos ir dándonos cuenta. Entonces, ¿quién puede aclarar el significado verdadero de algún texto bíblico? ¿Quién? El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa, los obispos, ¿sí? Como sucesores de los apóstoles.
tienen la misión de explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia, aclarando si se trata de enseñanza, opiniones, consejos, etcétera. Entonces, cuando nosotros no comprendamos alguna cita bíblica, podemos, si estamos cerca de nuestra parroquia, pues ir, ¿sí? Y pedir ayuda a algún sacerdote. Si no hay nadie ahí donde yo estoy, puedo ir. Ahorita hay mucha facilidad con las redes sociales. Puedo meterme en un video donde un sacerdote explique, ¿sí? Tal enseñanza. Pero nosotros no podemos interpretar las escrituras así nada más como si fuera un libro cualquiera, porque es lo que pasa con los hermanos separados, ¿sí? Pueden equivocarse bastante, incluso pueden hundirse o pueden cavar su propio calabozo y condenarse por ello, por hacer lo que se les dé su gana con la palabra de Dios. Entonces, en la Iglesia Católica está el Papa y el magisterio de la Iglesia, quien ayuda a aclarar el significado verdadero de algún texto bíblico. Pero, ¿qué piensan los protestantes sobre este punto? Pues, sobre este punto, muchos de los protestantes existe una gran confusión. Muchas veces dicen, está en la Biblia. Y con eso, sí, ya quieren dar como, quieren afirmar que se trata de algo cierto y que se tiene que hacer, algo obligatorio. Incluso no te dejan a veces ni pensar ni reflexionar. Te dicen, no lo tienes que hacer, ¿sí? Sin tener en cuenta que la Biblia tiene también opiniones personales, tiene creencias, tiene costumbres, tiene consejos. Entonces, una persona, hermano o hermana separado que estudia la Biblia por su propia cuenta, llega a tener muchos errores. Y ya lo hemos visto, los testigos de Jehová, los mormones, los sabatistas, los adventistas, la luz del mundo. ¿Sí? Entonces agarran palabras o frases para convencer e imponen. Nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos llegar a caer y creer algo como obligatorio en las Sagradas Escrituras cuando puede ser una orden provisional o una orden, ¿sí? Permanente, universal. Entonces nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia contiene esencialmente enseñanzas, pero también tiene creencias populares en campo científico y filosófico, en campo de las antiguas leyendas, en campo social y familiar. Lo vemos Eclesiastés, capítulo 25, 21 al 26. ¿Alguien lo puede buscar? Eclesiastés o eclesiástico. Que trae ahí pues una actitud machista. ¿Me repites, por favor? Sí, está Eclesiastés.
ajá, 25, 21. Pero viendo que no es Tirácida. la Siracida. A ver quién la encuentra primero. Veintiuno al 26. Sí. No te dejes seducir por la belleza de una mujer ni la desees. Mal humor, impaciencia, reproches. Es lo que sucede cuando la mujer manda al marido. Corazón apenado, cara triste y herida oculta. Así sucede con la mujer malvada. Brazos caídos y rodillas vacilantes. Ella no hace feliz a su marido. Por la mujer comenzó el pecado. Por su culpa morimos todos. Detén inmediatamente la fuga de agua. No dejes que una mujer malvada se imponga. Si no anda como le dices, sepárate de ella. Ok, vemos una actitud machista, ¿verdad? Recordemos que aquellos tiempos la mujer no se le daba valor ni dignidad. Ahí el que importaba era la voz del hombre, ¿sí? Entonces, bueno, hay una actitud machista, pero sí se puede llegar a aprender algo, pues alejarse de las personas con malas intenciones. Pero, imagínate, si uno está casado y lee esta cita bíblica y solo porque le manda a realizar ciertas actividades y va a decir, la Biblia dice que me separe de ella, entonces me voy a divorciar, ¿no? Entonces, uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque pues sí hay actitudes machistas en la Biblia y no por eso nos vamos nosotros también a ir con la finca y le vamos a decir al hombre o a la mujer, especialmente al hombre, de aléjate, sepárate, ¿no? Porque pues Dios nos puede reprender por andar causando divorcios en los matrimonios. También bueno, están las costumbres de sepultura, pues como ya vimos, con los ritos que se llevaba a cabo, ¿sí? En el tiempo de Jesús hay opiniones personales, los alimentos puros o impuros, está la circuncisión, Hechos 15, 1 al 2. Y bueno, están las disposiciones disciplinarias, están las órdenes, que les comentaba, las órdenes provisionales, es decir, por mientras, y también hay órdenes para siempre. La orden, Marcos 16:15, que nos dice, ahí les había comentado hace rato, pero en Marcos 16:15 dice lo siguiente. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Ahí sí es una orden. Dijo, vayan. No dijo, si quieren ir, pues vayan. No, ahí es, vayan. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces, hay órdenes provisionales y hay órdenes para siempre. También en Hechos capítulo 1, versículo 8, el quien ya lo tenga, lo puede leer.
1:8. Ah, Hechos 1:8, pero no lo puedo hallar y se me pegan los ojos. Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Muy bien. Ahí dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es una orden para siempre. Y también están los consejos de soltería, del desprendimiento. Entonces, el magisterio de la Iglesia tiene la misión de explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia. Dei Verbum 10. Entonces, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. ¿Sí? Dios se apoya, por lo tanto, de lo que al hombre le rodea, para que ellos puedan o para que nosotros podamos comprender. Por tanto, para interpretar bien las escrituras, es preciso estar atento a los autores humanos, a los que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y también de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Lo dice el Catecismo de la Iglesia, capítulo 109 al 110. ¿Sí? Entonces por eso es importante que todo servidor de la Iglesia estudie la palabra de Dios. Si hay una persona que quiere predicar, pero no se prepara, puede cometer muchos errores, ¿sí? Puede imponer, puede dar como autoridad de realizar ciertas acciones, cuando realmente, sí, se trata tal vez de algún consejo, tal vez se trata de una orden provisional. Nosotros como misioneros tenemos esta oportunidad de ir a enseñar. Realmente me he dado cuenta que hay servidores en la iglesia que no están preparados y que toman la palabra de Dios literal, casi como un hermano separado. Tenemos el magisterio de la iglesia y nosotros nos tenemos que apoyar, tenemos que investigar con las personas adecuadas y no tomarlo simple hecho porque es palabra de Dios, lo dice la Biblia, lo tenemos que obedecer. No, nosotros al leer la palabra de Dios tenemos que ir pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda, ¿sí? Comprender bien su palabra. Y si no podemos o no tenemos la respuesta correcta, la humildad de acercarnos con un sacerdote o investigar, ¿no? En el internet con sacerdotes que hablen de la cita bíblica y de esta manera entender la enseñanza que quiere dar a conocer, ¿sí? Pero no tenemos que dejarnos llevar, ¿sí? Por el simple hecho de que está en la Biblia. Y yo lo he escuchado. Hay hermanos que dicen, está en la Biblia, está en la Biblia. Entonces se tiene que hacer así. No.
Existen dentro de la Iglesia Católica el magisterio de la Iglesia que nos ayuda a explicar citas bíblicas y comprenderlo de la manera adecuada y obtener la enseñanza correcta. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿No? Muy bien. Todo está claro, hermano. Entonces, hermano Chuy, ¿iba a decir algo? Que todo está clarito, gracias. Ok, las dudas surgirán cuando estudiemos más la Biblia, Ya, no, más para ¿verdad? adelante. Ey. Ja. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, al Antiguo y Nuevo Testamento. Deja apagarle aquí, lo voy a apagar aquí. Nosotros tenemos por entendido que en la Biblia pues están dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tuvo una misión al igual que la segunda, pero sí, los dos nos ayudan a comprender la historia de la salvación. Algunos dicen, la Biblia prohíbe comer carne de cerdo. La Biblia dice que el alma muere con el cuerpo. La Biblia presenta casos de hombres que tenían varias mujeres. Pues bien, les preguntamos, todo esto, ¿dónde se encuentra? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces, no estamos obligados. En efecto, nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento y no al Antiguo Testamento. Ese es el Nuevo Testamento donde encontramos la plenitud de la verdad y la ley de Cristo, que es nuestra ley. Entonces, la Biblia, sabemos, sí, que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se estableció el Antiguo Testamento o alianza? El Antiguo Testamento o alianza se estableció unos 1250 años antes de Cristo en el monte Sinaí por medio de Moisés. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. ¿Cuándo se estableció el Nuevo Testamento o alianza? El Nuevo Testamento o alianza se estableció al morir Jesús en el Calvario, el viernes 7 de abril del año 30. Lucas 22:20. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo, esta copa es la alianza nueva y sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Entonces, aquí hay dos alianzas, ¿sí? La alianza establecida por medio de Moisés y una alianza nueva establecida por Jesús. ¿Por qué la primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento? Se llama Antiguo Testamento porque relata la historia, ¿sí?, de la humanidad, los compromisos fundamentales del pueblo de Israel, cuya base fue el Antiguo Testamento o alianza establecido por Moisés
en el monte Horeb o Sinaí. Malaquías 3:22. Entonces, el Antiguo Testamento, en Génesis, ¿sí? En los primeros 11 capítulos, habla de manera teatral, ¿sí? El origen de la humanidad, el origen de todo cuanto existe. Y después, ¿sí? Ya con Moisés se establece una nueva alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. En Malaquías 3:22 dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien yo prescribí en el Horeb, preceptos y leyes para todo Israel. Dios estableció leyes para educar, formar el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué la segunda parte de la Biblia se llama Nuevo Testamento? Porque relatan los hechos y los compromisos fundamentales del nuevo pueblo de Dios, la iglesia, cuya base fue la muerte de Cristo en la cruz. Hebreos 10:9. Por eso sí, se llama Nuevo Testamento. Bájale ahí. Nueva. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuando es mediador de una alianza mucho mejor, fundada en mejores promesas. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otras. Pero Dios mismo la critica cuando dice, viene días, palabras del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8. No es que el nuevo venga a reemplazar al antiguo. No. El Antiguo Testamento, las alianzas que se tuvo con el pueblo de Israel, ¿sí? Ayudó a encaminar al pueblo. Pero Dios mismo dice, ¿sí? Vienen días en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. Viene a mejorarla, a perfeccionarla. Jesús viene a perfeccionar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Existe esta diferencia. Mientras el Antiguo Testamento es una preparación y presenta las sombras, en el Nuevo Testamento es el cumplimiento y presenta la realidad que es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. No estás escuchando, está bien lento. Colosenses. Me trajo un desodorante, no sé. Ya la pasaste. 2, 16 y 17. ¿Alguien le puede dar lectura? Colosenses 2, 16 al 17. Inútil. No lo quieres leer. No, ¿Por qué no me dices que no lo quieres? yo te la daba hace rato, no la quisiste. Te dije, toma, Ponle. ahí está. Yo la leo. Adelante. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben,
por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que la real es la persona de Cristo. Palabra de Dios. Muy bien, Te que alabamos. alabamos, Señor. Señor. Entonces, el Antiguo Testamento es sombra, ¿sí? En el Antiguo Testamento se puso ciertas reglas, costumbres, de las cuales Dios se valió para encaminar al pueblo de Israel. Pero vendría una nueva alianza que viene a presentar la realidad que es Cristo. La persona real es la persona de Cristo. Mientras el antiguo presenta una ley imperfecta, que es la ley de Moisés. El Nuevo Testamento presenta entonces una ley perfecta, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Mateo capítulo 5, versículo 7. Creo que ahí es del 5 al 7, ¿no? Los capítulos. Sí, del 5 al 7. Que viene dando a conocer el capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿sí? La sal y la luz, una ley más perfecta. Mateo capítulo 5, 17, que creo que es esa, capítulo 5, versículo 17, que dice, 7 no o 7. crean. Creo que es capítulo 5, versículo 17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra, una coma de la ley, hasta que todo se realice. Bueno, en el primer versículo, sí, Jesús mismo dice, no vengo a deshacer ninguna ley, vengo a perfeccionarla. Entonces, Vaya bien. Jesús viene presentando una nueva alianza Panda, perfecta. para que te tape. ¿Te doy En una? Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos años tras años. Si nosotros recordamos lo que estábamos viendo el día domingo, ¿sí? El anuncio, ¿sí? De una nueva, la presencia de Jesús, de un nuevo Salvador, pues aquí, ¿sí? Dios ya tenía de antemano esto. El Antiguo Testamento es una ley imperfecta que más adelante viene Jesús a perfeccionarla. Mateo capítulo 5, versículo 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Entonces, Jesús viene a perfeccionarla, ¿sí? Ustedes les han enseñado esto, ojo por ojo. Bueno, yo les digo, ¿sí? No resistan al malvado. Entonces, nosotros tenemos que ir más enfocados al Nuevo Testamento, que es una alianza perfecta, definitiva, que Jesús viene a mostrar a su iglesia.
Los que creemos en Cristo, ¿a cuál testamento o alianza pertenecemos? Pues a la nueva alianza, al Nuevo Testamento. Los que creemos en Cristo estamos obligados a cumplir la ley de Moisés contenida en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Estamos obligados? No, Pues no, ¿verdad? Porque los que creemos en Cristo no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, que está en el Antiguo Testamento. Estamos obligados a cumplir solamente la ley de Cristo, contenida en el Nuevo Testamento. Y ahí nos da varias citas de Juan, capítulo 14, 15. Donde nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En el 21 dice, en el versículo 21 nos dice, el que guarde mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. En Juan 13:34 dice lo siguiente, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Eso es lo que nosotros estamos obligados a cumplir. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3, por si alguien lo encuentra. Dice, amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandamientos no son una carga. En Gálatas 2, capítulo 16, nos dice, sin embargo, sabemos que el hombre no llega a ser justo por la observación de la ley, sino por su fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser gratos a Dios mediante la fe en Cristo Jesús, y no con las prácticas de la ley. El cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un amigo de Dios. No basta solamente el cumplir, sino también es necesario la fe en Cristo Jesús. Hacer su voluntad. Si uno puede llegar a ser justo por el camino de la ley, sería como decir que Cristo murió inútilmente. Por eso fue importante, sí, por eso Dios ya tenía anticipado mandar a su Hijo, porque no basta solamente cumplir la ley. Al contrario, en Gálatas 3, 10, 12 nos dice, pese a una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito, maldito sea el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley.
Y sirve. Por el camino de la ley, nadie llega a ser justos a los ojos de Dios, pues está escrito, el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe, pues según ella, el que cumple los mandamientos tendrá vida por medio de ellos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las enseñanzas que Jesús vino a darnos a conocer. Si alguien cumple toda la ley, pero falta en un solo punto de ella, se hace culpable de todo. Antes de que llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar para nosotros. Ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro. Nos conducía a Cristo para que al creer en Él fuéramos justos y santos por medio de la fe. Al llegar la fe, esa sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. Gálatas 3, 23 al 25. Y esta se refiere, ¿sí?, a la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a realizar lo que Jesús vino a enseñarnos. No basta solamente realizarlo, el mandato. Hay que tener fe. Hay que pedirle a Dios la fe, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento fue una preparación mientras llegaba Cristo. Ya estando Cristo, viene a perfeccionar la nueva alianza sellada con su sangre, y nosotros entonces ya, sí, nos desobligamos de la ley de Moisés para ahora sí cumplir la ley de que Jesús nos vino a enseñar. Amar los unos a los otros como nosotros, ¿sí? Queremos ser amados. ¿Por qué nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés si el mismo Cristo la cumplió? Cristo cumplió la ley de Moisés porque pertenecía al pueblo de Israel y vivió en el Antiguo Testamento. En efecto, con su muerte en la cruz, Cristo estableció el Nuevo Testamento y nos liberó de la ley de Moisés. Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. No porque Jesús era el Hijo de Dios, ya iba a ser, ¿sí?, lo que se le daba en gana. No, Jesús fue prudente y fue sometido a la ley de Moisés, para que al llegar, ¿sí?, al sellar la nueva alianza con su muerte, todos fuéramos rescatados de esa ley. Entonces, ¿no sirve para nada el Antiguo Testamento? Para nosotros, el Antiguo Testamento sirve como medio para poder entender mejor el Nuevo Testamento, que nos presenta a Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Además, nos ayuda a comprender la pedagogía de Dios, es decir, su manera de tratarnos para educarnos en la fe, y nos presenta experiencias religiosas muy profundas, como en los profetas y salmos, que pueden representar un estímulo muy fuerte para realizar nuestro encuentro con Dios. Entonces, sí, no podemos descartar el Antiguo Testamento.
En el Catecismo de la Iglesia dice lo siguiente. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Bueno, ahí viene una lectura que no puedo leer, pero sí, entonces nosotros no tenemos que descartar el Antiguo Testamento, pero no estamos obligados a cumplir, ¿sí?, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué piensan los protestantes acerca del valor del Antiguo Testamento? Pues por lo general, entre los protestantes existe una gran confusión acerca del Antiguo Testamento. Los dos testamentos para muchos tienen el mismo valor, valen lo mismo. Por eso utilizan indistintamente citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento para confirmar sus doctrinas, sin fijarse que muchas veces el Nuevo Testamento enseña algo muy distinto del Antiguo Testamento. Entonces, esa es la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Son las diferencias fundamentales. Entonces, el Nuevo Testamento viene a perfeccionar, ¿sí?, la ley de Moisés. Por eso, cuando un católico empieza a estudiar la Biblia, es más sugerible o recomendable estudiar primero las enseñanzas desde el Nuevo Testamento. Si uno va y entra en el Antiguo Testamento y empieza a estudiar el Antiguo Testamento, pues va a haber mucha confusión, porque entonces se va a regir por la ley de ese entonces, sin saber que hay diferentes de diferentes contenidos bíblicos, pues se va a confundir. Hay confusión. Cuando una persona que apenas está adentrándose en la palabra de Dios, es más preferible que empiece a estudiar, ¿sí?, los evangelios y todas las lecturas del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero no es que la palabra de Dios se contradiga. Nosotros tenemos que ver esta diferencia, saber esta diferencia. En el Nuevo Testamento hay una alianza entre Dios y la Iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento hay una alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, las diferencias entre estos dos testamentos es que, inciso A, el testamento antiguo narra la historia y los compromisos fundamentales del pueblo de Israel, ¿sí?, que fue establecida en la alianza por Moisés en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento relata los hechos y los compromisos fundamentales del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, cuya base fue la muerte de Cristo. Las diferencias es que en el Antiguo Testamento es la preparación y presenta la sombra. Es una ley imperfecta, la ley de Moisés, mientras que el Nuevo Testamento es el cumplimiento y presenta la realidad, que es Cristo. Presenta una ley más perfecta, la ley de Cristo. No estamos obligados entonces a cumplir la ley de Moisés. Si Cristo la cumplió, fue porque pertenecía al pueblo de Israel y vivió en el Antiguo Testamento. Entonces, con su muerte, ¿sí?, y estableció el Nuevo Testamento, estableció la nueva alianza. En el Antiguo Testamento nos ayuda, ¿sí?, es un medio para poder entender el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender cómo es que la manera de tratarnos para educarnos en la fe. Hay experiencias religiosas que nos pueden ayudar
¿sí? A estimular también que tengamos un encuentro verdadero con Dios. Mientras que para los protestantes, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen el mismo valor, es lo mismo. Su confusión está en que no se fijan que muchas veces en el Nuevo Testamento enseña algo muy distinto en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, ¿algún comentario, alguna opinión, alguna experiencia que ustedes han vivido en relación con estos dos temas, ya sea con algún hermano separado o que ustedes mismos hayan tenido? Sí, pues yo, miren, yo ahorita pues ya tengo tiempecito que vimos algo de esto, pero yo al principio sí quería, para empezar a aprender de la Biblia, yo quería empezarla a leer desde el principio y irle dando para adelante, pero pues luego fui viendo que no era así y ahora me queda más claro con este tema que estoy escuchando, me queda más claro que sí es cierto que hay que empezar del Nuevo Testamento, pero está más claro, más explicado que lo que yo pensaba. Sí, a mí me está sirviendo mucho este tema de hoy. Gracias, hermano. Sí. Nada más recordando el tema que vimos en Nueva Santa María con la hermana Silvia, que en el cuadrito que tenemos en la página 50 nos dice que es como primero eran los paganos, las costumbres paganas, y luego mejoró al Antiguo Testamento, y la perfección vino con el Nuevo Testamento. Pues lamentablemente muchas personas están ahorita todavía creyendo en costumbres paganas. Pues a eso hay que ayudarles a que salgan del error. Claro. Claro que sí. Claro que Pues sí, porque bueno, este es un tema que nos abre más los ojos para seguir adelante. claro, y vemos cómo hay mucha deficiencia en la pastoral, en la iglesia, ¿verdad? Es muy importante que todo católico pues conozca estos temas, los servidores conozcan estos temas, porque hay mucha confusión. Entonces hay hermanos que ni siquiera saben cuál es la diferencia. Y muchas veces hay hermanos que toman la misma idea que los hermanos separados. Piensan que el Antiguo Testamento es lo mismo que el Nuevo Testamento. Ven con claridad la diferencia. ¿Por qué? Porque les hace falta esta información. Y esta información nosotros lo podemos enseñar principalmente a las personas que nos rodean y pues con cualquier persona que nos vayamos a conocer, ¿no? Por eso esta gran importancia de que nosotros mismos tengamos presente las diferencias, los contenidos bíblicos. Y ya en la siguiente semana, pues vamos a ver qué se necesita para poder interpretar de una manera correcta, pues la palabra de Dios. Pero pues yo les decía, una persona que apenas va iniciando, que tiene la Biblia, pues va a iniciar con el primer libro, como si fuera cualquier libro, ¿verdad? Cualquier libro nosotros lo iniciamos pues desde la primera página. Pero una persona no puede tomar la Biblia como si fuera cualquier libro. Tenemos que sugerirle que empiecen a estudiar el Nuevo Testamento, para ya después dirigirse al Antiguo Testamento y ahora sí ir comprendiendo las enseñanzas que Dios tuvo con el pueblo de Israel para prepararlos
para esta nueva alianza. Pues muy bien, la hermana Vicky se salió, le presté mi computadora, su celular anda fallando, creo que también ya se descargó. Pues bueno, si no hay alguna otra cosa, vamos a ir terminando con la oración y después de la oración les vamos a dar les voy a dar algunos avisos para que lo tengamos presente. ¿Sí? Muy bien. Pues digamos todos juntos, en el nombre del Padre, Del del Padre y Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por estos momentos. Gracias, Señor, por tu palabra, por ayudarnos, Señor, a aclarar nuestra fe, darnos la fe que necesitamos. Concédenos la fortaleza y la valentía que necesitamos para ser verdaderos discípulos tuyos y poder llevar tu palabra al que más lo necesita, al que no sabe. Que nuestro corazón cada día más arda de amor por ti, que nuestra vida sea testimonio de tu presencia y que nosotros cada día podamos servirte por medio de nuestras actividades cotidianas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparte. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, no me queda más que agradecerles. Es